Zamora, un lugar rico en arquitectura. Los principales reclamos turísticos de la Perla del Duero son, por una parte, la gran atracción, el románico. Es la ciudad con más templos de este estilo de todo el mundo. Pero avanzamos en los siglos hasta el modernismo. La Plaza Sagasta, el edificio de las Cariátides, es parte del patrimonio zamorano. Sin embargo, también tiene otra faceta, la otra arquitectura, la que ha ido evolucionando de la mano de la ciudad y también tiene sus atractivos. Son arquitecturas muy cotidianas, que vemos en la calle todos los días, pero que quizá no hemos reparado la importancia que tiene. De alguna manera estamos muy metidos con los valores del románico, con los valores de la arquitectura modernista, pero aún nos da miedo esa arquitectura de mediados del siglo pasado, años 50, años 60, incluso más tardía, que quizá como la vemos tan cotidiana, tan cercana a los materiales de nuestras propias casas, de nuestras propias viviendas, no valoramos, pero sí que es importante tener en cuenta. El casco antiguo está protegido desde el punto de vista arquitectónico, pero fuera de sus límites es más difícil. En el Plan General de Ordenación Urbana existe un catálogo arquitectónico en el que aparecen edificios o elementos de los mismos protegidos. Puede ser para preservar su carácter cultural, histórico, arqueológico o natural. Precisamente esto viene a responder a una carencia de catalogación de edificios, ¿no? O sea, junto al Plan de Ordenación Urbana se propone un catálogo de edificios protegidos, de elementos protegidos, no necesariamente edificios, que lo que viene a plantear es, hasta el año 1986, el Plan de Ordenación Urbana del 86, solo era susceptible de protección edificios interiores al casco histórico, o sea, el recinto amurallado hasta la línea que marcan Alfonso IX y la Avenida Portugal, ¿vale? Eso quiere decir que hasta 1986 en la ciudad no hay nada protegido fuera del casco histórico. Cualquier edificio relevante en el ensanche o en otra parte de la ciudad carecía de protección, ¿vale? Entonces, si nos situamos ahí, en 1986 hasta nuestros días, es verdad que han pasado muchos años ya, 30 y muchos, pero la ciudad se ha encontrado con que cualquier edificio representativo fuera del casco histórico no ha tenido ningún tipo de protección, ¿no? Entonces, esa es la perspectiva en la que estamos y donde estamos hoy, ¿no? Entonces, claro, lo primero, pues lo que cuesta es generar en la opinión pública el interés por este tipo de arquitecturas, ¿no? Porque se ha investigado bastante, se ha divulgado bastante sobre arquitectura románica o de otras épocas, incluso del modernismo, que ha costado, pero bueno, poco a poco se ha ido poniendo en valor esta arquitectura. Pero claro, el problema es que estamos con arquitecturas de mediados del siglo pasado, que quizá por lo reciente a nosotros, pues son desconocidas. Y al ser desconocidas, no son valoradas y por tanto no se tienen en cuenta. Hay distintos tipos de protección. Por una parte está la integral, es decir, toda la edificación, pero también está la estructural, que protege las características del edificio en su presencia en el entorno, y la ambiental, que se aplica a los edificios que han correspondido a actuaciones homogéneas en conjuntos destacables y que forman parte de la memoria de la ciudad. La catalogación tiene sus pros y sus contras. Cuando un edificio es catalogado, el propietario no puede actuar con él como quiere. Hasta cosas tan concretas como si tú quieres poner una carpintería de aluminio o de PVC, si el edificio está catalogado en determinado grado no lo puedes hacer, tienes que ponerla de madera. Si tú quieres pintar de determinada manera una fachada en un tono, tienes una carta de colores que viene marcada, ¿vale? Eso de alguna manera lo que pretende hacer es preservar el pasado del edificio e integrarlo en el presente, porque se supone que el edificio es para darle uso, ¿no? Entonces, en este sentido, te limita mucho, sobre todo un propietario que tiene un bien y que quiere poner en uso y a veces queda limitado con su propio dinero. Esto es importante, ¿no? Porque al final puede haber ayudas u otro tipo de partidas presupuestarias para esto, pero al final es el propietario el que es el dueño del edificio el que tiene que intervenir en él, ¿no? Claro, el aspecto positivo que tiene es que la catalogación hace que un propietario de un bien no pueda hacer tampoco con él lo que le dé la gana, y sobre todo cuando tiene cierto valor arquitectónico. Entonces, pues ahí nos tenemos que establecer entre aquello que de alguna manera es privado, pero como tiene una cara pública a la ciudad y forma parte del patrimonio de alguna manera de todos, se le obliga al propietario que no puede hacer con él lo que quiere, ¿no? Entonces al final estamos en un tira y afloja. Si la ciudad se compone de inmuebles cuya titularidad en el 90% no es pública, pero que obligas a los señores de su propiedad a que hagan con ellos lo que el aparato público te exige. ¿Qué puede ocurrir cuando un edificio no está protegido? Que los propietarios puedan modificarlo tal y como quieran o incluso demolerlo. Algo que en la capital de la provincia ha ocurrido, por ejemplo, con los chalets de la Plaza de la Marina o con la fábrica de harinas Colino. Tenemos el ejemplo de la fábrica de harinas de la Avenida de la Feria, ¿no? O sea, al final un edificio extraordinario, se vino abajo pues, para hacer una aprobación de viviendas, pues sí, seguramente que para sus propietarios fenomenal, pero anodina desde el punto de vista arquitectónico, ¿no? Y mira que dimos la matraca y defendimos esto, servidor desde 2008 con artículos en prensa. El propio equipo de gobierno ahora mismo lo saca en su propia propaganda electoral, la defensa, que luego se ve que queda en agua de borraja y se va abajo, ¿no? Pero
claro, al final este tipo de arquitecturas o realmente las valoramos, realmente las consideramos o al final, total, tampoco es tan importante, total, tampoco tiene... Y al final pues nos quedamos en una ciudad sin ningún tipo de elemento a destacar y bueno, pues que al final acaba perdiendo una época constructiva muy importante del desarrollo urbano de la ciudad. Desde el Partido Socialista han lanzado una iniciativa, Fichadas, en la que piden renovar el catálogo de edificios protegidos actualmente. También, para que los propietarios puedan hacer frente a las obras de conservación de sus edificaciones, propone crear una línea de ayudas desde el Ayuntamiento. Afortunado, no queremos que ocurra lo que pasó con el edificio de la Panera Social o lo que pasó con el antiguo edificio de la capilla del Hospital Provincial, pues tenemos que actuar y tenemos que proteger todos estos edificios. Hemos elaborado un catálogo, una lista enorme que está ya a disposición del Ayuntamiento con sus diferentes informes o comentarios de expertos que acreditan que son edificios pues interesantes para conservar e interesantes para proteger. No le queremos cargar esta protección únicamente al propietario, porque para eso hemos planteado una serie de líneas de ayuda, como están haciendo otros ayuntamientos, sin ir tan lejos, por ejemplo Peñaranda de Bracamonte, en la provincia de Salamanca, un municipio que no es muy grande y que ha establecido líneas de ayuda para la conservación de edificios, para la rehabilitación de fachadas y además que esta conservación y rehabilitación no solo incluye edificios artísticos dentro del casco urbano, de la zona del casco histórico, sino que también los incluye en esta zona del ensanche o también otro tipo de edificios que aunque no tengan valor histórico, merece la pena tener conservados en estado adecuado. Eso en cuanto al catálogo. En él podemos observar que los nombres de los arquitectos se repiten y eso es porque no había mucha variedad en los años en los que se ensanchaba la ciudad. A ver, hay que contar con cosas importantes. En Zamora prácticamente hasta los años 50 hay 5 arquitectos trabajando para toda la provincia. Entonces claro, con un abanico tan escaso, pues los nombres propios son pues de esos 5 arquitectos, ¿no? Enrique Crespo, su sobrino Alfonso Crespo, y algún nombre más, o sea, son pocos arquitectos que están trabajando aquí y fundamentalmente los grandes nombres de arquitecturas que contamos en la ciudad son con los grandes arquitectos que vienen de fuera, fundamentalmente para hacer obra pública. Estoy pensando en la Universidad Laboral, por ejemplo, con uno de los grandísimos arquitectos del siglo XX, que es Luis Moya y su equipo, su hermano Ramiro Moya, Pedro Reyes Alonso de la Puente y Enrique Huidobro, o personajes tan interesantes como los proyectistas del grupo de edificios racionalistas del barrio de Los Bloques. Bueno, al final son nombres propios que en la mayoría de los casos, en esta época me refiero, ¿no? Pues llegan a la ciudad pues traídos desde fuera, por obra pública o por iniciativa pública que se crean. No hay un nombre, no hay una corriente. Es verdad que hay muchos edificios, pues años 50, sobre todo los años 50, 40, 50, pues una corriente regionalista muy leve, muy sencilla, toda la fachada quizá de Alfonso IX o algún ejemplo pues aquí de la propia esta casa que nos referíamos aquí, La Amargura. Pero no hay arquitectura de grandes nombres, ni siquiera hay grandes arquitecturas. Sí que hay arquitecturas aisladas muy interesantes, pero sobre todo, fundamentalmente la idea que yo creo que es lo que hay que destacar es que son arquitecturas que hablan de una forma y de una época de empezar a construir la ciudad y que por tanto su preservación no tiene quizá tanto de su valor interno como tal cuanto contextual, aunque sí que hay, como digo, algunos ejemplares, como algunos de los que se han propuesto, pues que deben ser conservados. Luego hay arquitecturas, pues claro, que pues con esto que comentábamos de arquitectura del siglo XX, que en el fondo le tenemos miedo, ¿no? En la ciudad a este tipo de arquitecturas, ¿no? Estoy pensando, una de las propuestas que se han hecho es el relieve de Tomás Crespo Rivera del edificio del Banco Castellano, en la esquina de Santa Clara con la plaza de la subdelegación, con la plaza del Gobierno Civil, ¿no? Claro, al final es una idea interesante, salvemos o protejamos de alguna manera ese relieve, pero en el fondo el problema no es el relieve, es ese extraordinario edificio que proyecta Salvador Álvarez Pardo, que es un arquitecto local, precisamente el mismo que hizo el Museo de Semana Santa, y que muere y no está acabado y que tienen que acabar, y es un edificio absolutamente impresionante, que está ahí descontextualizado, está en el casco antiguo, no pega, pero claro, pedir la catalogación solo de una parte, como es ese relieve, ¿no? Sin embargo es un edificio que tiene una potencialidad enorme para que pase a formar parte del catálogo de edificios arquitectónicos de la ciudad. Una de las zonas más representativas es el ensanche, con la que la ciudad comenzaba a extenderse. Allí se puede admirar la arquitectura de la calle de la Amargura, las Tres Cruces o Pablo Morillo, donde por ejemplo podemos ver el chalet Florencio Rueda. Del arquitecto Antonio García Sánchez Blanco se construye en 1938 y tiene elementos del regionalismo montañés y detalles del Art Deco. Hay que pensar que prácticamente hasta mediados del siglo pasado la ciudad llega hasta la Marina, la antigua glorieta,
y fundamentalmente las viviendas que se construyen en esta parte de ensanche pues solían ser o bien viviendas unifamiliares o viviendas de promoción con varias viviendas, pero generalmente no muy ambiciosas desde el punto de vista conceptual, es decir, no se trata de ofrecer viviendas de forma masiva, eso viene a partir de los años 50, años 60, ¿no? Entonces, este tipo de arquitecturas que se generan en esta zona de la ciudad, pues normalmente están respondiendo a una arquitectura o bien de villas de cierto empaque, como son precisamente esta que tenemos aquí en Pablo Morillo, en el número 11, que es un antiguo chalet con cierto regusto regionalista, o todo lo que estaba en la Marina, que ha ido desapareciendo con los años y muchos lo hemos visto muy recientemente, o bien arquitecturas que son bastante modestas. Es verdad que no hay una arquitectura de grandes valores arquitectónicos en la ciudad, pero sí que hay unas cuantas que, sin tener unos valores arquitectónicos muy notables y sin pertenecer a una corriente estilística muy determinada, sí generan hacen ciudad, no hacen trama, hacen ciudad. De tal manera que sí que nos vemos salpicada pues, en el medio del ensanche de la ciudad, en el medio de la zona de las Tres Cruces o en el medio de la avenida, pues con edificios con escasa relevancia, pues de ladrillo caravista sin mayor relevancia, pues ciertos inmuebles pues con lenguajes muy sencillos, muy simples, fachadas muy airosas a veces, ¿no? Pero que en el fondo, igual descontextualizado, ese edificio no tiene un valor extraordinario, pero sí que habla de una época muy concreta de urbanizar la ciudad, de la que, precisamente por lo que hemos hablado antes, como no están valorados, como son muy recientes, como son muy próximos a nosotros, bueno, pues no se valoran. Como no se valoran, no se les considera con ninguna importancia y por tanto van desapareciendo. Es una zona en la que sobre todo lo que hay es viviendas. Es lo que se conoce con el nombre de arquitectura doméstica. Bueno, yo creo que tenemos que acostumbrarnos a mirar para arriba. Cuando caminamos, y sobre todo en ciudades como las nuestras, vamos mirando a la altura de los ojos, que está muy bien, hay que saludar, pero hay que mirar para arriba también. Yo creo que esta arquitectura, si uno tiene un poquito de sensibilidad, no hace falta ser entendido, no hace falta tener una gran formación, sensibilidad. Es decir, si tú vas por la calle y miras para arriba, te va a llamar la atención en una calle un edificio que todos son de ladrillo de cara vista, pero de pronto hay uno que tiene una gracia, que tiene una moldurita, que tiene... Eso tiene que darnos que pensar, ¿no? Y eso para la gente común y cotidiana, eso es lo que... O sea, no hay que ser entendido quizá, ¿no? Porque tampoco esto es para todos, ¿no? Pero al final la ciudad es para todos. Entonces yo lo que siempre propongo es miramos para arriba, ¿no? Y nos hacemos preguntas. ¿Eso por qué está ahí? ¿Por qué en esta calle que hay edificios, bueno, pues más o menos, pues sí, residenciales, de ladrillo caravista, de viviendas, 8 o 9 plantas, me topo de pronto con un edificio muy sencillito, con unos muy planos, con una pequeña cenefa? ¿Esto por qué está aquí? ¿Esto a qué responde? Si me pongo en los años 50, se construía de forma muy humilde, muy sencilla. ¿Este edificio qué pudo pintar aquí? Hacernos preguntas, ¿no? En el fondo, los que nos dedicamos a la investigación arquitectónica y artística, pues esto que ya como que te sale, ¿no? Pero nuestra tarea es esta, divulgar, y hacéis una tarea extraordinaria desde los medios de comunicación, porque ayudáis a esta divulgación, ¿no? Porque a veces se produce esta ruptura, ¿no? Pero esto nos tiene que ayudar a ver la ciudad, a mirar más allá, mirar un poquito más allá, mirar arriba, que nos llame la atención. Entonces, cualquier arquitectura que se salga de lo común o que nos dé que pensar, por la volumetría, por las grandes ventanales, por los espacios, por detalles, nos tiene que dar que pensar. Y decir, esto no es algo más de la arquitectura en serie. Cuando eso surge, aparece esa pregunta. ¿Esto tiene valor arquitectónico, no? ¿Merece la pena conservarlo, no? Y luego, bueno, pues esto es tarea de todos al fin y al cabo, ¿no? Los políticos tienen su tarea y aunque hagan una propuesta arquitectónica de edificios, son políticos, sus intereses son políticos, los técnicos y los historiadores nos dedicamos a otra cosa, que es estudiar la arquitectura, ponerla en valor y divulgarla, darla a conocer. Entonces, yo creo que esta es la gran tarea, ¿no? Que la propia ciudadanía perciba los valores de su arquitectura, más allá de que un grupo político hoy presente una propuesta o que un colectivo ciudadano en 2007 presentara otra. Pero esta es solo una pequeña parte de Zamora capital, y es que hay que hablar de los barrios. Los bloques, San José Obrero, también tienen una arquitectura doméstica con aspectos que hay que subrayar. Los barrios tienen mucho que destacar, mucho, además en Zamora muchísimo. Pienso en los bloques. Los bloques es un barrio de nueva creación desde los años 40, donde si nos fijamos, lo que decíamos hace un momento, fijarnos. Si nos subimos en el Clínico porque tenemos una persona enferma y miramos alrededor, vemos que hacia la zona de la Universidad Laboral tenemos un edificio extraordinario, la Universidad Laboral. Tenemos el convento de las Claras, también algo extraordinario. Los años 50 construir un convento, esto nos tiene que dar que pensar. Años 50, un convento, cuando todos los que nos rodean en la ciudad son del siglo XVI, XVII. Pero es que mucho más cerca tenemos un grupo de casas, de pequeños chalés,
por la entrada de urgencias, con calles paralelas, todos muy parecidos, que no están catalogados y se están destrozando, porque se está interviniendo cada uno a su manera, a su criterio, uno hace un levante, otro saca una cubierta. Bueno, esto es algo que hay que conservar, ¿no? Ese tipo de viviendas que pertenecieron al grupo de la Virgen de las Mercedes. Si nos vamos hacia la zona del hospital provincial, el antiguo hospital provincial, lo mismo, encontramos un grupo de casas que fueron promovidas por la Diputación en los años 40, también extraordinarios. Los dos grupos centrales de arquitectura racionalista de los bloques. Hay una arquitectura muy interesante. Hay otras zonas de la ciudad, otros barrios, pues que fue una arquitectura mucho más modesta. Esto también vino de la mano de las promociones. Estas primeras de los bloques fueron promociones públicas. El régimen, bueno, percibe que hay una gran población de aluvión que viene de los pueblos y hay que hacer vivienda social, y es lo que hace. Y ahí mezclan arquitecturas sin ningún interés con arquitecturas muy importantes, como estas racionalistas que decimos, pero luego hay otros barrios de la ciudad, pues pienso en San José Obrero, pienso en San Lázaro, pues que el crecimiento fue pues muy humilde, muy modesto, cada uno con sus características y cada uno con sus posibilidades hizo lo que pudo, y en la mayoría de los casos son arquitecturas que ni contaron con proyecto arquitectónico ni nada, o sea, se levantaron unos muros, se pusieron unas cubiertas y ya está, ¿no? Entonces, bueno, al final tampoco hay una respuesta así categórica. Hay cosas interesantes en los barrios, claro, no podemos, lo que decía antes, no podemos seguir con esta idea de solo hay valor interesante en el casco antiguo. Es mirar, ¿no? O sea, si uno va a los bloques y ve que entre edificios de ladrillo caravista se encuentran unos edificios altos, con unas cubiertas, con unos parterres, con una escultura ahí en el medio, esto nos tiene que dar que pensar, ¿no? Esto no es algo normal. Si está aquí es por algo. Y al siguiente paso, si uno tiene inquietud, pues es buscar. Los medios de comunicación se lo ponen fácil, los que nos dedicamos a historiar esta arquitectura también, hay publicaciones de todo tipo. Y bueno, esto yo creo que nos ayuda a comprender la ciudad de otra forma, más allá que un buen instrumento administrativo como es un catálogo de un plan de ordenación urbana. Eso en cuanto a los edificios como tal, pero a veces también tienen riqueza artística en sus fachadas, en los bajos. En el centro de Zamora vemos muchos ejemplos de relieves creados en el siglo XX. En la panadería Torre Hermosa de la Plaza Alemania, en la calle San Torcuato en Caja, España, en el edificio de la Junta de Castilla y León o en la Plaza de la Constitución con el relieve de Tomás Crespo. Sobre los bajos comerciales que comentabas, ¿no? Claro, la propuesta que plantea, pues son estas intervenciones artísticas en los edificios, que como decía hace un momentín, pues claro, la arquitectura actual no tiene interés en ese tipo o sea, hoy no se plantean poner una obra artística en un portal o singularizar con un zócalo un edificio, porque al fondo es dinero y la promoción privada no lo hace. Pero tan importante como eso, y lo es cómo intervenimos en los bajos comerciales de los edificios. Voy a poner dos ejemplos muy concretos de hace unos pocos años que yo reseñé en prensa, dos edificios de Santa Clara, como son el actual Banco Castilla, antiguamente el Banco de Salamanca, arriba del todo Santa Clara, ese edificio blanco, que tenía unos bajos comerciales en negro cuando todo el edificio era blanco, tiene una visera. Hubo una intervención pues hace unos 8 o 10 años que devolvió la unidad al edificio, es decir, el bajo lo adecuas conforme al modelo que había. Enfrente de este edificio, una tienda de ropa que antes estaba el Bazar Canarias, lo mismo, había unos bajos comerciales que habían descontextualizado totalmente el edificio, y la intervención actual lo que hace es recuperar el proyecto del edificio original y generar el bajo en unidad y en coherencia con el resto del edificio. Yo creo que estas dos líneas son importantes, es decir, preservemos los elementos artísticos que se encuentran en ciertos edificios, pero a la vez hagamos una apuesta deliberada porque los bajos comerciales no sean una cosa diferente del resto del edificio, sino que de alguna manera se integren, sobre todo en la parte más relevante de la ciudad, como puede ser el casco antiguo o aledaño. Después también hay edificios que casi no se recuerdan sin andamios. Un ejemplo es la Casa Gallego en San Torcuato, que en 2021 sufrió ya un derrumbe. Yo creo que hay un problema que es general en la intervención arquitectónica y en la intervención sobre el patrimonio arquitectónico, y especialmente sobre el patrimonio arquitectónico del siglo XX, que es el problema del fachadismo. Es decir, yo obligo a conservar una fachada, pero permito la demolición del resto del edificio. En el fondo, esto es una medida que puede resultar interesante cuando concibo la ciudad como un parque de atracciones. Es decir, yo lo que pretendo es tener una ciudad muy bella, que la persona que la visite diga, ¡ah, qué edificio más bonito!, pero que realmente hasta qué punto me importa la persona que vive ahí. Es decir, muchos de los problemas que tenemos en el casco antiguo, y me voy ahora mismo al casco antiguo de la ciudad, un casco antiguo lleno de solares, es que la normativa es tan estricta que muchas veces es muy difícil poder edificar y hacer una promoción. Y nos encontramos que las pegas que me pone la normativa para poder generar un inmueble, un edificio ahí, son tales que tengo que desistir. O sea, por normativa en Zamora es obligatorio poner un bidé en el baño. ¿Quién usa un bidé hoy? Pero es obligatorio y si no lo pones no te dan el permiso de obra para construir, no te dan la acceso de la habitabilidad, ¿no?
Entonces, al final, las medidas administrativas para construir cercenan la iniciativa muchas veces, otras veces no, y posibilitan que nos hagan aberraciones, está claro, ¿no? Pero claro, al final, pues volviendo a esto que me planteabas, ¿no? Es importante, sí es importante conservar, pero no por puro conservacionismo. O sea, aquí no podemos hacer arqueologicismo y dejar una ciudad preciosa, maravillosa, con unas fachadas extraordinarias, pero vacías. Y que dentro no hay nada. No hay nada porque pues, probablemente la persona que es el propietario de ese inmueble, si no le dejan hacer un garaje, si fuera el caso, que no es este caso, ¿no? O no le permite levantar ciertas alturas, o no le permiten tener algo tan sencillo como en las partes interiores de las cubiertas un sistema de placas solares para tener luz, no está permitido por el plan de ordenación urbana del casco antiguo. Entonces, al final, a veces los promotores tienen tantas pegas que les toca desistir y nos encontramos, pues como el caso que me pones, una fachada fenomenal, pero que está pues ahí descontextualizada, sin un edificio detrás, sin poder generar vida, porque al final es un solar y otro, y personas que no pueden vivir, y por tanto una ciudad pues de alguna manera dada en el núcleo de la esencia de la ciudad, que es que las personas vivan y que tejan relaciones. Entonces, a veces una visión tan arqueologicista lo que nos hace es, sí, conservamos una apariencia bella, pero edificios que están vacíos, y lo vemos en el casco antiguo de la ciudad, ¿no? Más o menos conservados, bellos, que permiten gozar de la arquitectura, pero que están vacíos, porque no tienen condiciones, porque son habitaciones pequeñas, porque no hay luminosidad, porque las condiciones higiénicas son bajas. Entonces, a veces esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco el ten con ten, cómo soy capaz de tejer una ciudad que conserva su arquitectura, pero sea una arquitectura habitable para que la gente pueda vivir en ella. De esta manera vemos la variedad de edificios singulares que hay en la capital de la provincia, una arquitectura muy estudiada por los profesionales. Además, hay que recordar que no es inmutable, está en constante evolución. Es un reflejo de la sociedad, de sus necesidades. Yo creo que también algo importante a destacar es que los catálogos de elementos a proteger en los planes de ordenación urbana son realidades que son dinámicas. Es decir, no podemos decir, bueno, como tenemos un catálogo que se hizo con el plan de 2001, ya está ahí todo catalogado. No podemos pensar así. ¿Por qué? Porque si bien la arquitectura está ahí, el edificio está ahí desde hace 50 o 100 años y no ha cambiado, sí que es verdad que la percepción social que tenemos de la arquitectura sí que cambia. Primero porque hay personas que se dedican a esto y divulgan, y los medios de comunicación divulgan su valor, pero la propia ciudadanía va percibiendo el valor que estas arquitecturas tienen. Pongo un ejemplo. Hace los años 80, años 90, sobre todo cuando en los 90 empezamos a trabajar sobre arquitectura modernista, la gente pasaba por Sagasta y no valoraba antiguo edificio de promoción de ventas o el edificio de las Cariátides. Eran arquitecturas que estaban ahí y que no se valoraban. Gracias a personas que los han estudiado, gracias a una interesante tarea de medios de comunicación de divulgar, incluso de instituciones públicas o privadas que, que han promovido estudios o divulgación de este tipo de arquitecturas, nos hemos dado cuenta que tenemos una arquitectura muy interesante. Más aún, que podemos generar una ruta y que pueden ser, y de hecho lo son, reclamos turísticos para que nos vengan a ver. Con la arquitectura de los años 40, 50, 60 nos pasa exactamente lo mismo. Estamos entre arquitecturas que no valoramos, tenemos ahí la propia Universidad Laboral, el Clínico, el Hospital Provincial, el Colegio Antiguo de las Josefinas, el edificio de los años 80, el Sancho, en la Marina, que son edificios singularísimos que no valoramos quizá porque los hemos visto siempre. Y claro, esta es la clave. Los catálogos, aunque los edificios estén de antes, no pueden ser estáticos, tienen que ser dinámicos. Es decir, tenemos que hacer permeables a la ciudadanía y al interés general que hay ciertas arquitecturas que hay que preservar. Entonces, es importante que no nos crucemos de brazos y digamos, bueno, como hay un catálogo de 2001, aquí no hay nada que repensar, ¿no? Hay que estar constantemente repensando, porque hay producción artística, académica, hay producción de gente que se dedica, pues eso, que se pregunta por esto y empieza a valorar ciertas arquitecturas, son capaces de transmitirnos el valor que tienen y nos hacen descubrir, es que esto que no habíamos valorado durante tanto tiempo, quizá haya que tenerlo en cuenta. Lo importante es saber lo que tenemos, darnos cuenta de la belleza de lo cotidiano, de lo que a veces ni siquiera nos damos cuenta que existe una arquitectura que al final es un reflejo de la historia, del progreso de la ciudad.